Bueno, vamos a comenzar así como estamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahí hice un medio menjurje para ver si puedo ya controlar desde acá la cosa. A ver, la primera cosa, mi interés era poder empezar a tener un poco de feedback con la pregunta que les dejé, pero yo creo que vamos a dejar eso hasta el final y ya lo juntamos todo. Les voy a explicar todo tal cual estructura y de ahí avanzamos. Entonces, aquí ya es la estructura concretamente. Entonces dice, el grupo de jóvenes, que ese grupo se llamaba MEN, consta básicamente de dos iniciativas para poder alcanzar su objetivo. ¿Por qué el grupo estaba como dividido en dos cosas? Porque el mismo objetivo, vieron que el primer objetivo aplicaba para todos, pero el segundo objetivo dependía de las personas que quisieran vivir un poquito algo más intenso. Entonces, por eso la estructura se dividió también en dos partes, pero todo esto es un mismo grupo de jóvenes, ¿no? A ver, déjenme ver si puedo hacer más zoom aquí. Primero, grupo de jóvenes, abierto para hombres y mujeres de entre 18 y 35 años de edad. Esta medida, también eso se me pasó a decirles, porque luego los laicos tomamos demasiada iniciativa y nos brincamos a nuestros párrocos, ¿verdad? Muchos de los cambios y todo ese tipo de cosas hay que dialogarlas con los párrocos. A veces los párrocos no se quieren comprometer tanto y cuando ustedes quieren hacer cambios que van a requerir mucho, pues no le quieren entrar, ¿va? Entonces, ahí respeten, al final ellos son los que tienen la autoridad, pero si tienen un buen sacerdote, un buen párroco y todo eso, yo lo que les recomiendo es que de él solamente exijan la parte sacramental. De hecho, mi amigo, el que me llevó a esa parroquia y todo eso, me decía, ¿sabes qué? A mí pónganme a confesar, pónganme a exponerles el Santísimo, etcétera, pero no me pidan temas ni charlas, padre, venga de una padre. O sea, pónganme, porque las charlas y todo tú las puede dar otra persona. Ahora, confesar solamente yo. Entonces, a su párroco, precisamente la estructura en si lo van a meter, métanlo en lo único que realmente él puede hacer, porque ustedes no son el único grupo de la parroquia, ellos tienen tantas cosas. Entonces, y respétenle bien sus tiempos. Si le piden confesiones a tal hora, cositas así, ¿va? Entonces, esta primera medida fue una dialogada con él, con el sacerdote. Y dedicamos, si no mal recuerdo, se quedó primero los de 18 para no meternos en problemas con menores de edad, de tener menores de edad y que pudiera pasar alguna cuestión, ¿va? Entonces, 18 años. A 35 años, la verdad que ya no me acuerdo muy bien la razón, pero pues en pocas palabras era parte de esto de lo que les decía, ¿va? De no tener como grandes distancias de edad entre los miembros. Ahora bien, por ejemplo, mencionaban en la primera etapa de cómo algunos ya tienen más de 35 años en el grupo y todo eso, pero han venido caminando desde jóvenes. O sea, no es un joven de 36 años o de 40 años que se quería agregar en primera instancia, porque en eso sí les digo, hay que tener cuidado. No hay que desconfiar malamente de las personas, pero hay que tener cuidado porque sí, la verdad que, como les decía, hay bastante viejito rabo verde, ¿eh? Entonces sí, y hay que tener cuidado, sobre todo las ovejas más jóvenes, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. A nosotros, de hecho, nos pasó un caso, pero no voy a dar detalles, pero hay un lobo que medio se metió. Entonces, pusimos ese rango de edad. Si me dicen de 18 a 40, pues todavía pues los de 40 estamos jóvenes, lozanos, guapos, santos. No habría tanto problema, ¿eh? De 35 a 40. Pero sí, más allá de 40 yo no lo veo sano. Ya me parece demasiada la distancia de edad. Y repito, por mucho que haya jóvenes de 19, 20 años más maduros, y hay unos de 40, más de 40 que son unos inmaduros, siempre son excepciones. Generalmente uno más o menos sí se va condicionando a su edad. Yo no les recomiendo que alarguen demasiado la distancia del grupo. ¿Qué pasa con los que ya, pues, ya caducaron, ¿eh? O sea, como la leche?
Entonces caducaron ya 35 años, se les pasó. Ahí tiene que haber un discernimiento. Les repito, todo esto lo estoy diciendo y ustedes disciernan, ustedes hagan, si quieren quedarse igual, como yo no me estoy dando unas herramientas. ¿Qué hacer? Pues precisamente tiene que también entrar un aspecto de discernimiento. Puede ser que me vaya a otro ministerio, que inicie otro ministerio, porque así como hay grupos, a veces dicen grupo de jóvenes, y grupo de jóvenes son generalmente teenagers, ¿verdad? Entonces, grupo de jóvenes adultos, que serían ustedes, ¿verdad? Si quieren hacer un grupo nuevo, no se le ponen jóvenes viejitos o jóvenes ¿cómo le dicen? Ahí en México tienen esta palabra para los, yo nací en el 81, a los de los chavorrucos, ya. Pónganle los chavorrucos católicos, alguna cosa de esas, no sé. Entonces, pero tiene que tener el discernimiento, porque también no es sano que tú te quieras adherir a una estructura que ya te sirvió, pero quizá la propiedad, en tu propiedad que ya tienes, biológica, el Señor te está diciendo, tiempo para pasar a otra etapa, ¿no? Entonces, además de que, ya hablando pastoralmente, les digo que una de las cosas que asusta un tanto a los papás, sobre todo a los más jóvenes, es cuando ven los grupos de jóvenes, pues ya gente ya con sus añitos, ¿va? La otra vez estaba viendo también un TikTok de una muchacha que dice ¿cómo dice una mamá hispana? ¿Cómo te dice tu mamá, que es hispana o mexicana, que decían también, cuando le dices que si te puedes quedar a dormir en la casa de tu amiga? Y sale la muchacha corriendo y le dice a la amiga, dice mi mamá que como tienes papá y hermanos, no me puedo quedar. Es muy típico de mamá mexicana, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay experiencias. Por ejemplo, en esos casos, la cuestión de incesto dentro de la cultura hispana, no se habla de eso. Pero ojalá que no las mujeres, ¿verdad? Pero mucha mujer hispana ha pasado por algún tipo de acoso, ¿verdad? Entonces también las propias mamás tienen esta cuestión de decir, va un grupo de jóvenes y veo ya uno barbón ya con panza cervecera y estará juzgando mal, porque podrá ser un ángel y un pan de Dios esa persona. Pero al mismo tiempo, ¿quién no comprende a esa madre que dice, espérate, a alguien así, con demasiada edad, a mí me abusó? Entonces tenemos que ponernos en los zapatos también de la cultura hispana en este sentido, y por eso yo no les aconsejo que hagan muy amplio el rango de los participantes. Más bien, si algunos se pasan, pues piensen en ir a otro ministerio o iniciar un nuevo tipo de ministerio. Y si es más abajo, pues ojalá que puedan ayudar a un grupo de adolescentes, alguna cosa de esas. Se reúnen semanalmente, bueno, en este caso era la parroquia de San Luis, porque hasta en eso, cuando yo les pido que hacer un organigrama, yo les digo, con peras y manzanas, pongan los datos, ¿verdad? Porque no va a falta el despistado que se va a la parroquia vecina, ¿verdad? O sea, pongan las cosas así con puntos y comas, y yo les digo por qué, porque a veces hasta les pones así y la gente se va para otro lado, entonces hasta en eso, a la hora de organizar, porque este es un documento que le puse como los fundamentos, una cosa de esa. Entonces tenemos que ser muy específicos. Y sin límite de miembros, porque también eso puede contar. Por ejemplo, les cuento las carmelitas descalzas, las congregaciones de carmelitas descalzas de clausura, porque hay carmelitas de vida activa. Pero las de clausura, si no mal recuerdo, no pueden ser más de 21. Y Santa Teresa, que las fundó, tenía su razón. Esto es más o menos también como en la educación. Está comprobado que los grupos pequeños en universidades, escuelas, prosperan mejor. Pues es evidente, hay una cuestión más de calidad, el profesor puede atender más y mejor a pocos que a 50,000 estudiantes, ¿no? Entonces, pero eso depende, ¿no? Generalmente en un grupo así abierto, pues sin límite de miembros, ¿no? Y sobre todo porque vamos a ver que en el grupo de vida sí hay límite de miembros y van a ver por qué. Entonces, esto sería el grupo de jóvenes. Se reúnen semanalmente, una vez a la semana, en la parroquia San Luis. ¿Quiénes? Personas, hombres y mujeres de 18 a 35 años y sin límite de miembros. O sea, pueden llegar cuantos quieran. Después estaban los grupos de vida y que se terminaron llamando pequeñas comunidades. Da la misma, ¿eh? Grupo de vida o pequeñas comunidades. Esta era para aquellos que querían vivir de una manera más intensa su fe. Y dice, abierto para hombres y mujeres
que hayan hecho el retiro de iniciación. Esa sería otra cosa. A mí me tocó organizar toda la estructura de un retiro de iniciación. Para participar a un grupo de vida tenían que haber hecho ya el retiro de iniciación. Acá al grupo, el día de la reunión, que me acuerdo que eran los viernes, si no me recuerdo, a los viernes los que entren, hayan hecho retiro, no hecho retiro, etcétera, está abierto a todo. Pero para ir al grupo de vida, solamente los que hayan el retiro de iniciación. ¿Por qué? Porque tienen que tener unas bases de lo que se trata la cosa. Se reúnen semanalmente en la parroquia San Luis. O sea, estos me acuerdo que se reunían viernes y estos que eran también iban el viernes, pero además sacaban otro día para reunirse como grupo de vida, que era el sábado, si no mal recuerdo. Entonces, ya para eso necesitas más compromiso, porque si hay algunos que les cuesta ir el viernes, imagínense ahora agregarle otro día más, por eso no es para todos, ¿verdad? Pero hay gente que sí quiere dar el paso y con más compromiso y se les dio esta oportunidad. Se reúnen semanalmente y no más de 15 miembros pusimos. También, ¿por qué? Porque es un grupo en donde, como se va a crecer más a profundidad, no se puede crecer a profundidad si no somos profundamente transparentes. Y entonces ahí se necesita mucha privacidad. O sea, se hace Lección Divina, ahorita les explico eso, Lección Divina, pero yo de hecho, si hacemos nosotros ahorita una Lección Divina, que es una manera de leer, meditar y orar con la Biblia, yo lo primero que les diría, qué te dice la palabra de Dios con todos los pasos de la Lección Divina, pero traten de no meter en demasiadas cuestiones privadas. ¿Por qué? Porque es algún grupo más grande, no sabemos hasta dónde se va. La palabra de Dios te está diciendo algo tan íntimo, tan personal, que no que si lo sacas no es prudente. O sea, si hiciéramos Lección Divina, de hecho les cuento, ya hicimos toda esta estructura, iba caminando todo bien, pero al padre, al amigo mío lo cambian. Y el siguiente padre que vino, un desastre. Rompió esto, les llamaba secta a este grupo de vida sin ni siquiera conocerlos. Eso también, espérense, hay malos sacerdotes. Y este sacerdote, ¿por qué? Porque tenía la visión, él tenía un tanto narcisismo, como él hacía magia y cantaba y tal cuanta cosa, todo era atraer a él, siempre la atracción. Era ese tipo de sacerdotes que quiere como que toda la atracción para él. Y pues terminó maltratando. Ahorita les digo el gran ejemplo que dio en los grupos de vida delante de ese sacerdote. Pero ese sacerdote ya cuando vio que la estaba medio regando, empezó a hacer en los grupos de jóvenes Lección Divina, terrible. Al menos Lección Divina profunda. ¿Por qué? Porque en entra todo. Todos los de 18 a 35 años, sin límite, etc. Y hay gente que ni siquiera está mínimamente convertida para cuidar la privacidad de alguien. Y alguien se abría de una cosa interior. Aquí sí te puedes abrir porque no son más de 15 y además había compromiso de silencio. De que lo que se dijera ahí no debe andarse propagando por otras partes. ¿Para qué? Para que tú pudieras meter y que la palabra de Dios entrara y que sacaras, pues no sé, o sea, yo tuve varias experiencias. De pronto una chica ahí habló de que tenía tendencia al lesbianismo. O sea, es una cuestión delicada. ¿Cómo tratar esa situación? Y nadie sabía. Y ahí lo expresa. Entonces, imagínate si eso lo dice acá, lo más seguro es que ya estuviera corriendo por todas partes, porque no sabemos. Si corre acá, hay un poco más de seguridad, ¿verdad? Además había algunas otras cosas con las que protegíamos la situación. De hecho, no sé si va a venir en esto, pero en los grupos de vida también se le decía al párroco cuando quiera visitarnos y todo eso, le decíamos lo que trataba. Y si no iba o alguna cosa, había un miembro del grupo de vida que creo que cada mes o cada 2 meses se trataba de reunir con el párroco y sobre todo le comunicaba cosas del grupo de vida, las más delicadas, porque muchas veces uno con buena intención va a querer ayudar y todo eso, y no, la cosa es escuchar, ya escuchas a la persona, no le des soluciones, son cosas muy delicadas. Nada más sí, coméntaselo al párroco, todos estaban sabiendo que todo lo que se decía en el grupo de vida lo podía saber el párroco. ¿Para qué? Porque muchas cosas, imagínate, no sé, sale en el grupo de vida una cosa, a mí me abusaron sexualmente, o como en un caso me tocó, de uno del grupo de vida, era una migrante y era la muchacha que hacía el aseo, ella vivía en México y se la trajeron una familia acá, a Miami. Súper católicos esos, súper católicos, amigos del obispo y todo, amigos y amigos, pero le explotaban a la muchacha esta.
no le pagaban lo que le tenían que pagar, le habían quitado el pasaporte, etcétera. Yo literalmente me tuve que meter a esa casa a rescatarla, a sacarla, ¿verdad? ¿Cómo nos enteramos? Dentro del grupo de vida. Porque la veíamos en el grupo de jóvenes, y en el grupo de jóvenes pues sí era muy alegre y toda esa cosa, pero ya cuando nos metemos a la palabra de Dios y que empieza a tocar lo más profundo, salen realidades. Y si no es por esto, y le doy gracias. Me acuerdo que la sacamos y ella pues no tenía ni familia ni nada. ¿Dónde se quedó? En casas de los propios grupos de vida, la parte de la caridad que les digo. Y una amiga de la familia esta que la estaba explotando, eran amigos, se puso de lado acá. Aquellos se sintieron traicionados, pero esta iba a actuar como cristiana. Y esta otra me acompañó conmigo para el aeropuerto, para cuando la regresamos a México y todo esto, para que le pudieran dar su pasaporte, etcétera. Pero fue dentro de este. ¿Por qué? Porque aquí como es una cosa más chiquita, más profunda, etcétera, te puedes abrir con más confianza. Ahí viene la ahora estructura del grupo de jóvenes, la que era del viernes, que era abierto a todos y todo. La organización que teníamos. Había cuatro reuniones al mes, una por semana. La primera semana teníamos adoración al Santísimo. ¿Y por qué la primera semana? Porque la identidad del grupo es eucarística. Decíamos, lo primero de lo primero, adoración al Santísimo. Entonces ahí sí le pedíamos permiso, le pedíamos la ayuda al padre. Padre, usted sabe que ya el padre inclusive apuntaba, todos los viernes primeros tengo que estar con el grupo de jóvenes de la parroquia. Entonces, adoración al Santísimo. Ya me alargaría mucho, pero ya un poquito les dije, yo soy alguien que anima mucho a que las adoraciones al Santísimo recobremos esa cuestión más del silencio, más que el hecho de estar cantando y alabando, porque a veces inclusive se meten cantos que ni siquiera son eucarísticos, ¿no? O sea, pero bueno, ese es otro tema por si un día quieren, podemos tratar la adoración al Santísimo. El segundo día de reunión, en la segunda semana del mes, formación en la fe, que en este sentido se daba una charla y se trataba de que fuera formación, no una charla simplemente de amigotes y de pasarla bien, no, que empezara a recibir algunas cuestiones de las encíclicas o inclusive de la Biblia, de los santos, pero algo sustancioso de formación en la fe. El tercer viernes era apostolado y ahí se las cuento. En esa parroquia había un ministerio que atendía a personas con discapacidades. De los centros de discapacitados y todo eso, los traían así en camionetas a la parroquia y ponían mesas y jugaban bingo, jugaban varias cosas. Simplemente se trataban de darles una comidita, algo, de convivir con ellos, ¿va? Este era un ministerio. Pero cada vez se quedaron con menos, eran como 2, 3 señoras que tenían que cargar con todo eso. Es más, llegaron, yo tengo una amiga que es ella es médico, ni católica era. Y ella iba siempre a ayudar porque era amiga de algunas de ellas, pero el punto es que terminaban a ayudar a los discapacitados que los traían ahí. Entonces, yo les dije, vamos a ayudar a este ministerio parroquial. O sea, ellos son los que la iniciativa, pero necesitan ayuda. Vamos a empezar por casa. Entonces, el apostolado, nosotros nos vamos a un viernes, o ya no me acuerdo si eso se reunían en miércoles. El punto es de que cambiábamos en la tercera semana, la actividad era cuando se reunían los discapacitados. Entonces, ahí íbamos y les ayudábamos y todo eso. Y empezábamos a tener la misma experiencia, porque esto no es de Oquis, el ministerio se quedó por quitos. ¿Por qué? Porque al final falta mucho en crecimiento con la relación con los pobres. Por eso el Papa Francisco está dale y dale y dale, y por eso mucho católico no quiere al Papa Francisco. Que mucho los pobres, parece político, etcétera, todo eso. Por eso, pero Cristo fue el que dijo en Mateo 25, vayan malditos al fuego del infierno preparado para Satanás y sus ángeles, porque tuve hambre y no me hiciste de comer, tuve sed y no... En eso vamos a ser juzgados. Los pobres no es una cosa de un carisma de unos católicos. Si eres católico, no puedes olvidarte de los pobres. Es de todos, es de todos. Entonces,
el ministerio ese se estaba reduciendo. ¿Por qué? Porque no es fácil. Imagínate con discapacitados que después se ponían nerviosos y te daban la cuchara, pum, y lo que pasa a una persona que pueda estar mal de sus capacidades intelectuales o físicas y todo, no es fácil. No es fácil, pero ahí está Cristo. Entonces, me acuerdo que llegó el director de la pastoral juvenil de la arquidiócesis, porque algunos de los grupos de miembros del grupo de jóvenes le estaban diciendo, habla con Cristian, todo eso, porque tenía algunas iniciativas que iban a ayudar a las monjitas de la Madre de Teresa de Calcuta, las misioneras de la caridad, en el downtown de Miami. Entonces, me llegó, no los obligues a esto que con los discapacitados, también dale chance de que vayan a esto, que se unan a la iniciativa de la arquidiócesis y todo eso, porque los veo muy animados, que quieren estar con las hermanas de la Madre de Teresa de Calcuta y todo eso. Yo le tuve que decir, apenas estamos empezando a poner esta estructura, eso me huele más a que se quiere hacer un tipo de turismo religioso. Es tener la experiencia de salirte de tu parroquia y tener con las madrecitas allá y tener otra experiencia nueva y conocer la ciudad y de ahí quizá irse, ya que terminen, irse a comer a algún restaurante ahí en Miami. O sea, a mí como dicen en México, a mí no me das atole con el dedo. Pero si queremos poner las bases no siempre son cómodas. Si no, vamos a terminar como el refrán, candil de la calle, oscuridad de tu casa. Que no me vengan a decir que ellos están haciendo caridad cuando no les duelen los pobres, que es de su propia parroquia. Ah, no, pero están listísimos a irse allá con los de la madre, allá, etc. Si no tuviéramos este ministerio, concretamente, yo te digo, bueno, listo, lo podemos considerar. Pero ya el Señor presentó aquí, hay una necesidad, hay un ministerio que trata a discapacitados y que ya no tiene casi miembros y que necesita manos. Un grupo de la propia parroquia que les dé la mano. Ahora, si después de eso ellos quieren tener una iniciativa fuera del grupo e irse contigo con los al downtown de Miami, yo no tengo problema. O sea, yo no soy su papá. O sea, ustedes hagan lo que ustedes gusten. Pero no me vengan a querer quitar esto por otra cosa que realmente es un tipo de turismo religioso. Entonces, la parte de la caridad es importantísima. Y la cuarta reunión del mes le llamábamos integración grupal. La integración grupal se refiere a algo ya más leve, ¿eh? Porque todo está así como intenso. Adoración al Santísimo, intenso. Formación en la fe, formación dura, fuerte, apostolado. La integración en grupal es, bueno, vamos a bajarla. También son jóvenes y necesitan un poco respirar en algunas cuestiones. Y en ese día poníamos una película de algún santo, hacíamos juegos o dinámicas. Generalmente siempre se le conecta a una enseñanza de fe. Y ahí es donde hay unos más creativos que otros, pero salían dinámicas que no existían, que se les ocurrieron a los jóvenes. ¿Por qué? Porque no era jugar por jugar, era, a ver, con este juego, ¿cómo lo podemos conectar? Repito, no me quiero poner como ejemplo, pero a mí me conecta mucho eso. La otra vez, bueno, yo tengo redes sociales y todo esto, pero en algunas, pues yo todo lo uso para evangelizar como tal. Y pues he visto como con los, no sé cómo se llaman, filtros, estos como de Instagram, que le salen cositas arriba de la cabeza y todo eso. Entonces, y unas amigas futbolistas pusieron uno de banderas. Y a mí me dio un poco de nostalgia, porque a mí siempre me gustaba la geografía, etcétera, todo. Entonces, se me ocurrió, a ver, voy a poner esto del filtro de las banderas, a ver, así recuerdo todo eso, y a partir de la bandera que sea, recordarme santos de ese país. O dar datos inclusive culturales, ¿verdad? También es importante. O deportivos. Y grabé, o sea, hice un live, etcétera, y me puse ahí con las banderas y todo eso. Algunas las atiné, otras no. Pero de un juego puedes brincar a una cuestión de evangelización. Ya no tan formal, porque no estaba ni dando un tema, ni no. De hecho, algunas banderas no me acordaba ni de ningún santo y todo eso, pero culturalmente esto. Porque el católico no se encierra en su teología, todo eso. Aprende del mundo, de la cultura, etcétera. Porque ¿dónde va a llevar a Cristo? Pues precisamente la cultura, a los países. Entonces, esto es importante. Entonces, a veces había juegos, a veces había una película, lo que sea. A veces eran películas que no eran tanto religiosas,
pero se hacían lo que llaman un cineforum. Le hacíamos las aplicaciones religiosas, ¿va? A eso. Aunque en las películas sí tengan mucho cuidado, porque lo que sí trato de cuidar es de que no saliera cualquier escena ahí comprometedora que no vale la pena. Y dice, pongo, porque hay algunos meses que puede llegar a tener 5 viernes, ¿va? En este caso. Cuando el mes tiene un quinto de reunión, queda a discreción del director elegir cualquiera de los 4 tipos de actividades mencionadas. O sea, cuando el mes llega a tener 5 días de reunión, pues ya el que está dirigiendo el grupo decía, vamos a tener otra adoración al Santísimo, o vamos a tener otro tema, o vamos a hacer un apostolado, o vamos a tener otra vez de integración grupal. Líderes. El grupo de jóvenes se rige bajo los lineamientos de la parroquia de San Luis, que esto es otra cosa. Me parecía muy bueno de la parroquia. La parroquia les decía a los ministerios, ustedes tengan la estructura que ustedes quieran. Si quieren tener un encargado de quien barre y trapea, uno quien sacude, ustedes hagan lo que ustedes quieren. Pero delante de nosotros necesitan nada más tener 2 cargos delante de la parroquia. El director y el asistente. Sea el grupo que grupo, director y asistente. Entonces, lo que hacían es, ya no me acuerdo, creo que eran como 2 o 3 años que tenía que tener el director. Entonces el director dirigía 2 o 3 años, siempre con el asistente, y cuando terminaba el ciclo del director de 2 o 3 años, el asistente pasaba a ser el director. Y esto tiene una cuestión práctica, porque cuando se renueva una mesa y entra gente nueva, empieza de cero. Entonces ahí te andan llamando y preguntan, ¿tú cómo le hacían esto? ¿Y cómo le hacían al otro? Y todo eso. Entonces el asistente ya llevó 2 años o lo que se fuera, 2 años con el director. Y el asistente tiene que saber que va a ser el futuro director. Entonces, por eso trabaja muy en conjunto con el director. Sale el director y el asistente pasa. Entonces, ya el asistente, que ahora es director, se agarra un nuevo asistente y el nuevo asistente tiene 2 años para empaparse. Y sabe que cuando salga, él va a ser el director y se tiene que agarrar uno nuevo, etc. Entonces, me parece que eso es práctico. Repito, esto no lo estoy diciendo que lo hagan, les doy algunas ideas de estructura. Por cuestiones prácticas de la organización interna del grupo, agrega 3 cargos. No nos lo impedía la parroquia nos decía nada más, a nosotros preséntenos el director y el asistente de su ministerio o su grupo, punto. Ya ustedes hagan. Nosotros, por el tipo de grupo que se tenía, teníamos un director del coro, un tesorero y uno que le poníamos de publicidad. Publicidad se refería a toda la persona que tenía que hacer algún tipo de propaganda en redes sociales, de contactar a la gente, etcétera, etcétera. Porque a veces todo eso recae en el director y por eso a veces algunos directores a veces ya están rogando porque les lleguen los 2 o 3 años porque están quemados. Ellos lo hacen todo, ¿eh? Entonces, el director tiene que también aprender a saber delegar, ¿eh? Es decir, no, tengo que hacer todo, tengo que empezar a ayudar a los otros a que se hagan responsables, ¿no? 4, ¿por qué salió? Líderes. Miren. ¿Y quién iba a ser elegido líder? No sé si aquí ven la letra chiquita. Todos los líderes deben ser parte de un grupo de vida. Tenían que ser elegidos de los del segundo, no del grupo de jóvenes, sino del grupo de vida, que estuvieran en un grupo de vida porque estaba viviendo algo más intenso. Esa era la regla que habíamos puesto, ¿eh? Todos los líderes deben ser parte del grupo de vida o haber sido parte de un grupo de vida por lo menos 1 año. Si estuviste en un grupo de vida por lo menos 1 año, puedes ser director o asistente. ¿Por qué? Porque estamos entendidos de que ya has tenido un nivel de mayor procesamiento, ¿eh? Y 5 es que estos cargos son los que registran oficialmente en la anuario de la parroquia. Sí, eso, ya. 3, responsabilidades de los líderes. Porque no sé, ¿quién es el director de ustedes? Tú. ¿Tú sabes, tienes una lista de cuáles son todas tus responsabilidades? No, ok. Wendy. Pues más o menos, pues como coordinar, como se hace, el que coordina una boda, o sea, coordinar todos los diferentes ministerios. Nada más en general, pero no te dicen, tu cargo, haces esto, esto y esto y esto y esto, no. Pues una lista, ¿no? Nomás el encargo de estar sobre los ministerios
ellos de que todo se cumpla. Ok. Porque eso también, o sea, hasta dónde el director, repito, porque, y esto también sirve mucho también hasta para calmar a los criticones dentro del grupo. Porque siempre hay criticones que el líder y que todo eso. De hecho, en un grupo una vez lo reté. Le dije creo que era director allá, y había ya estado viendo mucha crítica y todo eso. Le dije, mira, les voy a proponer a esos criticones que agarren tu puesto. A la hora de la hora que los hicimos la reunión y todo esto, ¿creen que los criticones quisieron agarrar el puesto? No, porque para criticar bien fácil. Pero solamente el que tiene el cargo sabe toda la responsabilidad. Entonces, bueno, en el caso de este en específico, director o cabeza de ministerio, es que tiene la responsabilidad del grupo delante de la parroquia. ¿Quién es el que va a dar la cara ante el párroco? El director. ¿No? Eso yo le decía después al grupo. Por eso apóyenlo en vez de criticar. ¿Por qué? Porque ustedes es bien fácil. Si ustedes hacen una metida de pata, no es fulanita de tal, es la directora la que va a tener que dar la cara. ¿Va? Es quien toma las decisiones finales siempre en obediencia al párroco. Sí, su autoridad tiene. Que a ti te hubiera gustado que blanco, pero bueno, después de discernirlo y todo, y esta persona hablaba con el párroco y todo, y ella quiso decidir negro, negro, es la que tiene la autoridad. Si se equivoca, pues evidentemente es la que va a tener que corregir alguna cosa, pero por algo es líder, porque tiene su autoridad, ¿no? Es quien agenda y coordina las diversas actividades semanales. Lo de los 4 viernes y todo eso, o lo de los 4 reuniones, ¿quién era la encargada de coordinar todo? ¿Quién iba a dar el tema? Todo ese tipo de cosas, pues la directora, las diversas actividades. Es el representante oficial del grupo dentro y fuera de la parroquia. ¿Por qué? Porque a veces había también iniciativas de la arquidiócesis y todo eso, y ella es la que tenía que estar en contacto con la pastoral juvenil o con la arquidiócesis si había alguna cosa, etcétera, y es la que da la cara. El asistente, ¿qué hacía el asistente? Es quien toma todas las responsabilidades del director en ausencia de éste. Se enfermó o alguna cosa, el asistente era el que se encargaba de hacer las tareas del director. Y además, después del cumplimiento del periodo del director, es el que se hacía director. Pero cuando todavía estaba en el periodo, si el director se enfermaba o tenía un viaje o alguna cosa, ¿quién era el que se encargaba? El asistente. Por eso hay mucha comunión y tiene que haber mucha comunicación entre el director y el asistente. Es el responsable de la comunicación entre los miembros del grupo. Espérame, porque ya me confundí. Sí, perdón, porque ahorita les dije que el de la publicidad era el que diseminaba en redes sociales y todo eso, pero el asistente era el que comunicaba las decisiones, ya sea por grupo de WhatsApp o lo que sea, que informaba. Entonces, director del coro es quien toma las responsabilidades del director en ausencia de este y del asistente. Si por alguna cosa el director y el asistente se enfermaban, ¿quién tomaba la cabeza? El director del coro. Y es quien dirige y coordina los ensayos y las presentaciones del coro, ¿no? Tesorero es quien toma las responsabilidades del director en ausencia de este, del asistente y del director de coro. O sea, si ya hay una pandemia y ya el director, el asistente y el del coro se enfermaron, el que lo tomaba era el tesorero. Es quien tiene la responsabilidad de administrar los fondos del grupo, y en esto es también importante porque eso es una de las cosas que nos equivocamos. Cosas de gringos, ¿verdad? Pues así se manejan las parroquias acá. Abrieron una cuenta ellos del grupo, pero cuando se enteró el párroco casi le da el patatús, decimos en México, ¿no? ¿Por qué? Porque las parroquias por lo general no permiten que los grupos tengan cuentas de banco individuales, o tienen que ser monitoreadas de alguna manera la parroquia. ¿Por qué? Porque ha habido cantidad de escándalos con esto. Malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, etc. Entonces, ¿qué hacía la parroquia, por ejemplo, de San Luis? De San Luis les abría una cuenta a nombre de la parroquia, y el tesorero de la parroquia era el que estaba en contacto con el tesorero del grupo. Entonces el grupo decía, recaudamos todos esos fondos, y se los iba y se los llevaba a la parroquia. Aquí están. Y la parroquia ahí los tenía. ¿Qué necesitábamos? Iba con el tesorero y les daba dinero. O sea, vamos a decir que el banco, había un banco, pero el banco se arreglaba con la parroquia. Y en el grupo
Nuestro banco era la parroquia, porque a la parroquia le dábamos todo el dinero. Entonces, pero al principio no fue así. Se abrió una cuenta así personal y todo eso, pero no, eso ardió Troya cuando se enteraron. Ya vieron que no fue malintencionado, ni que anduviéramos haciendo triangulaciones de dinero, ni narcotráfico, ni nada por el estilo. Entonces, es quien tiene la responsabilidad de administrar los fondos del grupo. Es quien agenda y coordina las iniciativas de recaudación de fondos. Que agenda y coordina. Porque muchas veces esto también le toca muchas veces a los directores. Tienen que andar también con eso y todo eso. Entonces, no, tiene que estar muy en comunicación con el director. Vamos a hacer, no sé, un car wash y todo eso. Pero ¿quién se va a encargar de coordinar? ¿Quién lava? ¿Quién todo esto? ¿El director? No. El tesorero. ¿A quién le van a dar el dinero? ¿Al director? No, al tesorero, etc. Entonces, y el tesorero daba responsabilidad al director y a la parroquia. Y el cargo de publicidad es quien toma todas las responsabilidades del director en ausencia del asistente, del director del coro y del tesorero. Entonces, ya los dos cargos, el de publicidad daba la cara. Como ven, ya sería mucho que 5 personas no se enfermaran, alguna cosa de todo eso. Entonces siempre había un backup, de alguna manera, se cubrían las espaldas, ¿no? Es quien toma las responsabilidades del director en ausencia del asistente, del director del coro y del tesorero. Es quien lleva la promoción y redes sociales del grupo, ¿no? No necesita ser un experto en redes sociales, pero sí se educa, porque hay formas de educarse, de qué manera transmitir. Tampoco tiene que ser un diseñador gráfico, pero bueno, puede contactar a alguien que pueda hacer algo de diseño gráfico. Hay muchas herramientas también ahora en internet, gratuitas. Veía la manera de moverse. Ok. Grupo de vida. Esto hasta ahí vimos el grupo de jóvenes. El grupo de vida es como el que más intenso, para vamos a llamarlas las pequeñas comunidades, que solamente es para los que querían. Y que, recuerden, tenían que haber hecho ya el retiro de iniciación. ¿Cuál era la estructura? Esto se reunía en el sábado, me acuerdo. Entonces, la estructura es, Lectio Divina, es basada en el Evangelio Dominical. No hay tiempo ya para hacerlo, me hubiera gustado hacer un ejercicio de Lectio Divina para que se supieran, pero es el método más antiguo que tiene la Iglesia para leer, meditar, orar y contemplar la palabra de Dios. Entonces, estos se reunían, por ejemplo, el sábado y leían el Evangelio del domingo. Eso es que, bueno, ahorita estoy grabando con el teléfono. Les acabo de marcar a los de Miami para ver si alguno tiene, allá es más tarde, son 3 horas más tarde, si alguien quería dar un poco el testimonio, porque hay mucho, empezaron a ver los frutos. Porque no es lo mismo tú ir a la misa del domingo así en blanco, a que el sábado, un día antes, en este caso, te reuniste y desmenuzaste el Evangelio del domingo en comunidad. Ya ellos empezaban a decir, estoy yendo a misa y me parece otra experiencia totalmente, claro, pues ya vas procesado, ya vas más centrado. Entonces, se hacía la Lectio Divina, se turnaban en coordinarla, no hay líder en el grupo de vida, no hay líder, todos son líderes. Entonces, compromisos. Esto sí ya fue un poco más complicado de hacerlo, no se terminó haciendo, a lo menos de manera estructurada, y es ahí donde uno tiene que estar abierto al Espíritu Santo. Se puso como estructura y mucho de esto se hizo, pero no de la manera como está aquí. ¿A qué refiero? En el grupo de vida, primera cosa, se reunían a hacer Lectio Divina. Segunda cosa, revisión de compromisos. Como se trata de empezar a vivir más profundamente la fe, ellos tomaban libremente estos compromisos, que son 5 para el prójimo y 5 de cara a Dios. Primero, sacramentos, sobre todo Eucaristía y reconciliación. Dentro del grupo de jóvenes, lo primero que se revisaban ellos, fuimos todos a misa, ¿cómo vamos en la confesión? Como es algo ya más privadito, entonces ahí se ayudaban, porque de pronto puede haber una persona que está yendo todos los días al grupo de jóvenes, al que está abierto para todos, y tú lo ves animoso y todo eso, y no te enteras que lleva 3 meses sin comulgar. Y tampoco les digo, no tendrías que acercarte y preguntarle todo eso, porque tienes que respetar la privacidad. Pero en un grupo de vida o en una pequeña comunidad,
se supone que ahí son ya algo más maduros para poder hasta confiarse en eso. Entonces se revisaban, ¿cómo andamos de los sacramentos? No, pues que yo sí no pude ir por esto, yo sí esta semana no me pude confesar, o este mes, o lo que sea. Ahí se revisaban. Oración personal. Ya tomaban un compromiso dependiendo de la madurez de cada uno. Porque no basta tener oración comunitaria. Todos tendríamos que tener un tiempo a solas con el Señor, sea en tu cuarto, sea donde sea. Hay gente que me dice, yo sí tengo oración todos los días, porque mientras voy al trabajo voy rezando el rosario. Perfecto, buenísimo. Pero ¿eso es oración personal? No. La oración personal es el momento en donde tú te comunicas con Dios sin hacer otra cosa más que atenderlo a Él. Ojo, no estoy diciendo que está malo, no sé, cuando estás lavando los trastes y estás orando, perfecto, entre más oración, bendito sea Dios. Pero oración personal es en el momento que no atiendes nada más que al Señor. Y entonces eso sí ya dependía. Yo les ayudé un poquito a discernir. Hay gente que empezó con 5 minutos. Todos los días, 5 minutos, y lo ponía en su agenda. Este va a ser mi momento de oración, 5 minutos. Y aunque no le diga nada al Señor en silencio, pero saber que este tiempo se lo estoy dando al Señor, va creando un clima de vida de oración. Otros empezaron con 15, etcétera, ¿va? Entonces, ya depende de la situación de cada persona. Y eso se revisaba. Lectura de la Sagrada Escritura. Les decía, el Papa Francisco de hecho lo dice, que todos los días tendríamos que leer el Evangelio un poquito a lo menos. Yo lo que les recomendaba era, antes de dormir, lo último que entre a tu cabeza y a tus ojos sea palabra de Dios, porque lo último a veces es Instagram o alguna otra cosa. Y en el sueño se procesan tantas cosas, ¿va? A veces ni protegemos nuestro sueño. Entonces, que lo último que leas sea palabra de Dios. Entonces, fíjate, nuevamente la creatividad. Me acuerdo un muchacho que dice, a mí se me estaba pasando y entonces lo que empecé a hacer es poniendo mi Biblia en la almohada. En automático me recordaba que ya me iba a dormir, etcétera, tenía que levantar mi Biblia de la almohada. Si la tenía en otro lado, no me acordaba. Entonces ya me acordaba que ya me voy a dormir, la agarro, etcétera, dejaba celular, dejaba todo y leía un pedacito del Evangelio, etcétera, leía Biblia, ¿no? Entonces, depende, ¿verdad? Pero lectura de la Sagrada Escritura. Siguiente, lectura espiritual. Esto se refiere a lectura, por ejemplo, de alguna encíclica de algún papa, un libro espiritual de algún santo, cosas así. Y esto es para, no sé, a veces que estás esperando en algún lado, etcétera, con el médico y lees algo de lectura espiritual. O pones un momento, la lectura espiritual podrías poner, no sé, voy a leer un libro de lectura espiritual una hora a la semana. Puede ser 20 minutos un día, 5 el otro, etcétera. Pero si te fijas, ya tienes en qué revisarte. Porque alguien dice, no, yo compré un libro muy buenísimo de San Juan Pablo II y todo eso, y ahí está guardado y guardado y guardado. Sí lo voy a leer, sí lo voy a leer, nunca. Entonces, el grupo de vida ayudaba a que entre ellos se apoyaran, ¿no? A mí me sirve hacer esto, ¿no? También me acuerdo que una dijo, la oración a mí me está costando mucho. Dice, porque el tiempo lo pongo más bien ya cuando terminé todas las actividades. Y a mí me sirve que los 5 o 10 minutitos que tengo de oración, ponerme de rodillas. Dice, porque me dormía. Entonces, hasta allá en la práctica, si te fijas, se empezaban a dar consejos. Mira, a mí me sirve hacer la oración de rodillas. Porque sé que si me siento, me acuesto, alguna cosa, y me voy a dormir, no oro nada. Y el quinto, eso también dependía del proceso, director espiritual. Yo les recomendaba, como siempre he recomendado, director espiritual siempre consagrados. En las diócesis de Estados Unidos se permite que haya laicos como directores espirituales. Yo no lo recomiendo. Por eso yo no agarro a dirección espiritual, yo soy un laico, ¿no? Y principalmente lo hago por una razón. Ha habido algunos escándalos en algunos que han dado dirección espiritual. Y si son laicos, ¿a quién le dan cuentas? Un sacerdote, si da mal la dirección espiritual, le va a dar cuentas al obispo. Si una de las monjitas, por ejemplo, las mujeres pueden tener una directora espiritual como una religiosa. Si ustedes agarran a una de estas franciscanas y ellas hacen algo mal en alguna cosa, ellas tienen que dar cuentas a una superiora. Pero, por ejemplo, si yo les doy dirección espiritual individual a alguno de ustedes, ¿yo a quién cuenta le doy? Entonces, yo no recomiendo que haya directores, que tengan director espiritual laico, que sean consagrados. Pero ¿cómo hacerle? Primero, es una cosa que se le pide a Dios. Señor, yo quiero tener un director espiritual
y perseverar en oración, pedírselo. La otra es, mientras le pides, estar atento, porque eso a mí me pasa muchas veces. De pronto yo voy a una parroquia, lo que sea, y veo que es un sacerdote sólido, porque la clave para mí de un director espiritual es que esté sólido en la doctrina, aunque no sea muy bueno. El director espiritual no es un amigote, porque algunos también se las agarran, me cae muy bien y todo eso. Ahí no vas a crecer. Un buen director espiritual te exprime, y no es fácil la dirección espiritual. Entonces, hay congregaciones que tienen fama de buena dirección espiritual, ¿va? Por ejemplo, ahorita que decía la hermana de las carmelitas de Alhambra, son buenas directoras, pero los sacerdotes carmelitas descalzos de Alhambra también yo los recomendaría, porque a lo menos en doctrina tú dejas si la viven o no la viven, si en otras cosas no son tan buenos, todo eso, pero a lo menos no te van a mentir. Porque puedes tener una persona, un sacerdote, que es bien chévere, bien buena onda y toda la cosa, pero te va a decir cosas que la iglesia no cree. Entonces ahí no es dirección, vas a salir. Hay que tener mucho cuidado quién es director espiritual, ¿no? Entonces, pero es muy bueno el director espiritual, porque te ayuda a crecer en un proceso. De cara al prójimo, los compromisos. Familia, amistades, estudio, trabajo y apostolado. Familia. Se revisaban a nivel familiar. Porque algunos, la batalla que Dios está pidiendo, algunos es en la familia. Que no te llevas con tu mamá, o etcétera. Entonces empiezan a revisar. ¿Cómo vamos? Porque si la meta es que el evangelio se viva en todo lo que soy, entre ellos se ayudaban y entonces salían que uno tenía un conflicto con su papá o con sus hermanos y todo eso y trataban de crecer ahí. Amistades. Las amistades no son un lujo, a veces se cree en eso, cada vez se entiende menos la amistad, ¿no? Anteriormente, que no había tantas redes sociales y todo eso, la gente se solía reunir, decía, dentro del plan, yo trabajo, estudio todo eso y tengo reunión con mi amiga tal en esto, o tengo reunión con mi amigo tal. Porque estamos teniendo cada vez más conexiones en redes sociales, pero menos personalizadas, ¿verdad? No conoces bien, no intimas con las personas, con buenas amistades. Entonces, además, amistad por definición es dos personas que crecen en la virtud. Hoy a todo mundo le decimos amigo, ¿eh? Y también se entiende, ¿va? Pero no tendremos que ser así, porque muchos no son nuestros amigos, son nuestros conocidos. No sé, si yo tengo una persona que nos llevamos muy bien, y también nos llevamos que juntos robamos un banco, ese no es un amigo, ese es un cómplice. Nos llevamos muy bien, pero es un cómplice, porque la relación con él, por mucho que nos lleva, no nos está haciendo crecer en la virtud. El amigo es quien te ayuda a crecer en la virtud. Para que tú sepas quién realmente son tus amigos, examina con quienes has crecido en virtudes. Que tú dices, yo al tratar con esa persona, al hablar con esta persona, al pasar tiempo con esta persona, estoy creciendo en virtudes. Y también aplícatela a ti, ¿verdad? Tú estás ayudando a crecer en virtudes y no se refiere a que cuando hablen van a hablar de la virtud de la honestidad. A ver, ¿tú qué piensas? No, sino en ser honesto. Y ahí vas creciendo en la parte de la virtud. Entonces, hacían lección divina, revisión de compromisos en esa reunión, corrección fraterna. Decía un monje que conocí, un monje benedictino, que las comunidades parroquiales más maduras son las que saben hacer corrección fraterna. La corrección fraterna es una obra de misericordia. No es simple corrección, es corrección fraterna. Yo tengo en mi canal de YouTube toda una charla sobre la corrección fraterna. Cómo se debe de hacer, los pasos, etc. Entonces, dice, es grupal y es precedida por el acto de humildad, besarse del pie mutuamente. Esto fue una cosa que salió del propio grupo, porque cuando había corrección fraterna, le puedo decir, no sé, a Wendy, ¿sabes qué? Yo tengo un problema contigo, esto, pero antes de yo corregirle, hacerlo, yo tenía que ir a hacer una oración por Wendy y besarle su pie. Porque desde ahí ya se corrige diferente, ¿eh? Porque muchas correcciones no son correcciones, son venganza. Es explotación del resentimiento. Aunque tengas la razón, lo que vas a corregir, tú tienes la razón. Pero si no eres capaz de un acto de humildad, tú no vas a corregir, tú te estás vengando. Entonces, esto de besar el pie fue una práctica que yo se la sugerí
porque para mí siempre es muy importante esta parte, sobre todo desde que Jesús lavó los pies de los discípulos. Y cuando tú vas a corregir a alguien por algo que está haciendo mal y todo eso, y tienes ese gesto, la corrección hace bien, porque sabes que la otra persona no se sabe como agredida. Entonces antes oraste por él. E inclusive en el retiro de iniciación hacíamos algo, yo sé que también ustedes hicieron algo semejante de lavar los pies y todo esto, pero nosotros no solamente lavamos los pies, sino todos, absolutamente todos los que organizaban el retiro, pasaba a darle un beso al pie de cada uno de todos, o sea, en fila, todo eso. Hasta me acuerdo que una vez una del grupo de vida trajo al novio y dice, eso no le va a gustar, tiene un problema con los pies, no quiere que se los toquen, nada. Entonces yo le tuve que decir, a ver, si quieren vamos a hacer una cosa, yo soy el primero de la fila, ya si me patea se lo brincan ustedes, ¿va? Entonces y a ese se lo brincan y a los siguientes se lo dan, ¿no? Entonces no nos pateó, pero sí sabía que sufría. No sé, tendrá algún trauma con los pies, no sé. Pero todos los que estaban organizando el retiro pasaban a besar el pie de cada uno de los asistentes. Pues bueno, en el grupo de vida, cuando se hacía corrección fraterna, se oraba por el que voy a corregir, lo decía con caridad y bueno, ya pueden ver después esa charla o si quieren después se las puedo dar, la charla de la corrección fraterna. Y luego, estas eran condiciones del grupo de vida, las 6 S's. Santidad. Se ha de fomentar y procurar ir a las reuniones viviendo en gracia. No siempre se puede, por eso es procurar ir a las reuniones viviendo en gracia. No solamente es, nos vamos a reunir el grupo de vida. No, es que no me quiero alargar mucho, hay tanto que decir. Cuando pecamos, no es solamente queda el pecado ahí, sino agarra lo que llamamos nuestras potencias del alma, que es la memoria, el entendimiento y la voluntad. Una persona que está en pecado, la manera de pensar se le oscurece. Por eso, por ejemplo, una persona que vive sexualmente desordenadamente y vive así y pasa el tiempo y vive así, no es que se quiera burlar, verdaderamente no cree que una persona sea casta. Y si se burla de ti porque eres virgen o porque estás viviendo en castidad, no es porque en su cabeza no le entra. ¿Por qué? Porque él está tan entrado con pornografía o con lo que sea que ha ensuciado demasiado su cabeza. Entonces, el ir en gracia también es eso, porque cuando tú vas en gracia, estás como más fresco de tu intelecto, de cómo miras las cosas, de cómo juzgas las cosas, ¿verdad? El pecado no solamente afecta, vamos a decir, como nuestro estado de que mata la gracia y todo eso, sino nos afecta la manera de cómo vemos, cómo escuchamos, cómo hablamos. El pecado se mete ahí. Ahora, la gracia también. Una persona que continuamente se confiesa, vive en gracia, etcétera, aunque caiga y todo eso, pero está haciendo el esfuerzo, tú vas viendo el cambio. No sé, en el caso bueno, yo escuché algunos en el retiro de ustedes de que había miembros que al principio eran hasta un tanto que no participaban y presumidos o alguna cosa y fueron cambiando. Pues eso, porque la gracia va, poco a poco la vas dejando entrar, va cambiando tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de tratar a las personas. En eso es la S de santidad. No significa que en el grupo de vida tienen santos, sino gente que está trabajando en serio por ser santo, ¿eh? Y eso significa tratar de vivir en gracia. Segunda S, sinceridad. Que todo lo que diga sea sincero. No hay cabida a la mentira. Imagínate, y este es en un grupo más pequeño, en donde se promete no estar andando sacando las cosas fuera del grupo de vida, en donde se hace corrección fraterna, etc. ¿Cómo para qué mientes? Mejor no digas nada, ¿eh? Eso sí se respetaba. Había gente que tardaba mucho en la lección divina de compartir, se le respetaba. No, a fuerzas tienes que compartir qué te dijo la palabra de Dios. No, se le respeta el proceso. Ahora, tienes que ir hasta lo más profundo y todo eso. No, le cuesta a ella. ¿Por qué? Quizás sea una área muy dura y no puede contar todo. Entonces, pero sí, sinceridad. Si vas a hablar algo en el grupo de vida, no hay cabida en la mentira. Sinceridad. Siguiente, seriedad. En las reuniones se comparte la vida, por tanto es fundamental el respeto por los demás. Atención al escuchar,
Las bromas deben ser mínimas o de preferencia nulas. Porque había grupos de vida que tenían al payaso del grupo y entonces hasta en los grupos de vida andaba haciendo chistes. Le digo, listo, quizá para el grupo inclusive de jóvenes el primero está bien, pero aquí hay tanto que hacer y es tanto de profundidad. Esta acaba de hablar una herida, todo eso, y tú sales con un chiste. Entonces, seriedad. En las reuniones se comparte la vida, por tanto es fundamental el respeto por los demás, atención al escuchar. Las bromas deben ser mínimas, no digo que no haya, pero mínimas o de preferencia nulas. Secreto. Las cosas que tocan la intimidad o vida privada, no sé, por poner un ejemplo, si tú andas diciendo, hacen un grupo de jóvenes aquí, y tú andas diciendo, Wendy tiene el pelo rizado. Hombre, o sea, no estás descubriendo el agua tibia. Hay cosas que se pueden decir ahí, pero que son de conocimiento público. Pero si Wendy dice un dolor de su familia, alguna cosa, eso sí te lo tienes que guardar. Las cosas que tocan la intimidad o vida privada de la persona deben ser estrictamente guardadas en secreto. Solo el sacerdote puede y debe saber todo lo que se habla en cada reunión, ¿no? Sobre todo en los casos más complicados. Y ahí les decía, las cosas más complicadas no se la den de psicólogos y todo eso, escuchen, pero ya, les digo, esta niña que habló y que dice que tiene atracción al mismo sexo y todo eso, escúchenla, evidentemente no la juzguen y todo eso, pero después ella sabe que lo que se habla en el grupo de vida se le transmite al sacerdote y él puede decir, a ver, de qué manera podemos acompañar a esta persona, etcétera. O hay cosas muy delicadas y como te vas abriendo cada vez más, pues sale mucha basura y hay basura que es muy delicada. Y a veces con buena intención no, yo te recomiendo hacer eso. No lo hagan de psicólogos. Escuchen sobre todo más. Que muchas veces la persona ni siquiera está pidiendo consejo, la persona necesita sacar eso que no puede sacar. Seguimiento. La perseverancia en la asistencia y en la puntualidad no es opcional, ya que es la base fundamental para que se den fruto en el grupo de vida, lo que les dije al inicio. La puntualidad habla de si te interesan las cosas. Y si este es un nivel más intenso de crecer, no se puede entender de que llegaran impuntuales y todo, salvo cuando verdaderamente hay algún problema, pero es empezar a tomar las cosas en serio, ¿ah? Me acuerdo que les contaba una historia de un amigo sacerdote que estudió en Roma, mexicano, y le citaron un grupo de sacerdotes, pero los otros sacerdotes eran de Irlanda, Polonia, etc. Él era el único mexicano. Lo citaron, ya no me acuerdo, lo citaron a las 7 de la noche. Y él era alguien muy puntual, que llegaba media hora o hasta a veces más de media hora antes. Llegó 6 y no vio a nadie. Dijo, bueno, pues yo estoy llegando más temprano. 6:30, nadie. 6:15, nada. 6:45, nadie. 7, ya era a la hora, nadie. 7:15, nadie. 7:30, nadie. 7:45, nadie. Hasta las 8 empezaron a llegar. Eran tiempos en donde no había como celulares y todo ese tipo de cosas. Bueno, al menos no todo el mundo lo tenía. Y él, sumamente preocupado, les dijo cuando llegaron, porque llegaron todos, exactamente, bueno, un poquito antes de las 8, llegaron todos, tazas llegaron, y les dijo, ¿por qué llegaron hasta ahorita? No, pues la reunión es ahora a las 8, pero a mí me dijeron a las 7, sí, pero es que tú eres mexicano. Evidentemente ese sacerdote se ofendió y se fue. ¿Pero qué es eso? La fama que hemos tenido, es la fama que hemos creído. A mí cuando me dicen que va a ir a un grupo, y me dicen, oye, te vamos a invitar al grupo, etcétera, y para que des una charla y todo eso, ¿a qué hora es el grupo? A las 7, pero vamos a comenzar a las 7:15, entonces le digo, no, pero a mí me gustaría comenzar a la hora que me dicen. Bueno, les voy a decir media hora antes para que empecemos a las 7. Ya es ventaja, pero no resuelve la cosa, porque es la misma cosa. Les dices, o sea, les estás diciendo, como sé que son unos impuntuales, vamos a complacer y apapachar su impuntualidad. Eso es, o sea, yo cuando escucho, diles que a las 6:30 para empezar a las 7. O sea, en realidad no somos maduros con decir, a las 7 y a las 7 se empieza. ¿Por qué tenemos que ir a las 6:30? Porque ya sabemos cómo somos y todo eso. Eso es más fomentar nuestra impuntualidad.
Digo, no, ahorita voy a revisar si ya me respondieron en WhatsApp, pero si alguien va a dar el testimonio, le preguntan. Las primeras reuniones del viernes, ya ni siquiera estamos hablando del grupo de vida, del viernes, porque la puntualidad se empezaba a exigir también desde arriba. Había veces que hasta el del coro se sentía mal porque había 2 que habían llegado. Pero ¿cómo así voy a tocar? Tenemos que empezar a hacer la fama de que este grupo empieza a la hora que es. No vamos a juzgar a los que lleguen tarde, cada quien sabe si llegó tarde por negligente o si llegó tarde porque realmente tuvo un problema. Nada más no juzguemos, no juzguemos. Pero empecemos porque la puntualidad es algo que no solamente para la iglesia, para otras cosas tenemos una mala fama terrible los hispanos con esto. Pero terrible, terrible. En el trabajo, en todo. Y eso creo que tenemos que modificarlo. Digo, si Cristo modifica todas las áreas de tu vida, también modifica tu puntualidad, ¿verdad? Y la última es sentido de iglesia. El grupo en lo íntimo es privado, pero en lo apostólico es y debe ser abierto. Esto implica el testimonio visible del grupo de jóvenes en la comunidad parroquial. ¿Qué significa? Que esto no es una secta. Los frutos del grupo de vida o de la pequeña comunidad se tienen que ver en la comunidad. Y entonces, ¿quiénes eran verdaderamente los que agarraban el corro de tal misa? Ministros extraordinarios y todo eso. Estos eran los que ponían. ¿Por qué? Porque veían ya la fe, la tomaban cada vez más en serio. Los del grupo de jóvenes así abierto y todo, había uno que otro y todo eso. Pero estos agarraban y de estos se comprometían más. Ya no por obligación, sino porque están profundizando su fe tan fuertemente que dicen, yo tengo que comprometerme de esta otra forma. Entonces no es una secta que se queda aquí, somos los buenos y todo, no. Se tiene que demostrar hacia afuera. La organización que teníamos, la organización del grupo de vida consiste en Lección Divina, revisión, porque a veces no alcanzaba a revisar todo eso en una reunión. La primera reunión del primer sábado, Lección Divina y revisión de compromisos. También segundo reunión del mes, Lección Divina y revisión de compromisos. El punto es de que corrección fraterna solamente había una vez al mes, ¿no? También esto se empezó a modificar porque a veces ya se crecía tanto que no había mucho que corregir. Entonces ya casi decían, a ver, pues ya le hemos corregido todo, a ver, no sé, te pusiste mal el rímel, ya casi, o sea, no había así como que, ¿qué le corrijo? O sea, entonces hay otro tipo de corrección fraterna que es a la inversa. La usaban los monjes antes, no sé si ahorita todavía, que se llamaba capítulo de culpas. ¿Qué era el capítulo de culpas? Se reunían todos los monjes y en vez de que un monje dijo, yo tengo que corregir a fulanito de tal, más bien cada quien se levantaba y se denunciaba a sí mismo. O sea, se corregía a sí mismo, enfrente de todos. Ok, no es que alguien me corrigiera, sino yo dijera, ¿saben qué? Yo quiero pedirles disculpas porque creo que hice esto que no estaba correcto, etc. Uno solo se denunciaba. Eso funcionaba más que la corrección fraterna, ¿verdad? Entonces, cuando el mes tiene un quinto de reunión, queda a discreción del director del grupo de vida elegir entre Lección Divina, revisión de compromisos o Lección Divina, etc. Líderes. El grupo de vida solo tiene un líder que trabaja con la asesoría del sacerdote y del director del grupo de jóvenes. Esto también se lo tengo que aclarar. Esto era cuando estaba dentro de la parroquia. De hecho, se reunían en la parroquia. Pero ¿qué pasó? Lo que les conté. Cambiaron de sacerdote y el otro sacerdote hizo un desbarajuste y todo eso. Quiso cambiar todo. Les digo, les llamaba secta, o sea, sin ni siquiera haberlos conocido ni reunido. Entonces, la primera cosa que le taparon la boca es que los de los grupos de vida no se fueron en contra del sacerdote. Aun cuando le estaba haciendo injusto y les estaba calumniando y todo esto, siguieron ayudando en la parroquia. Yo ya veo a varios que hubieran pasado lo que estos jóvenes pasaron con ese sacerdote, hubieran dejado hasta la parroquia, porque realmente este sacerdote los humilló de unas maneras terribles. Entonces, pero no, siguieron sirviendo. Demostraron que el grupo de vida no era una secta, que el grupo de vida los estaba haciendo más cristianos y le callaron con el testimonio de vida al sacerdote. Pero este sacerdote era tan arrogante como toda que terminó destruyendo la estructura, todo. Pero estos, como el grupo de vida ya no es un ministerio, sino es la vida cristiana. Estamos viviendo eso, ya es el cristianismo, ya es compartir la vida. Se empezaron a reunir en casa. Al día de hoy, o sea, esto fue 2012 creo.
al día de hoy se siguen reuniendo. Ya algunos viven en otro país, se conectan por Zoom, y algunos están casados, tienen hijos, etcétera. A ver si, les dije a ver si alguno se animaba a dar un poquito su testimonio. Ahorita veo si ve, pero ya no lo dejas. Inclusive los ministerios tienen hasta, a veces las parroquias les ponen como ciertas horarios o calendarios. Por ejemplo, en ciertas parroquias no quieren actividad de ministerios y grupos en la Navidad, o etcétera. O los mismos ministerios dicen, el mes de agosto es mes de vacaciones, se cancela el grupo, no hay grupo, etcétera. Entonces, el grupo del viernes podía hacer eso. De pronto, en agosto, que todo el mundo sale, toda la cosa, se cancela, no hay grupo de jóvenes. Pero el grupo de vida, no, porque es la vida. Y entonces, aunque hubiera 2, 3, etcétera, ya es la vida. O sea, no puedes dejar a eso. Inclusive, si viajaban y se iban de vacaciones alguna, a la hora del grupo se conectaban, ¿no? Porque no puedes dejar de vivir eso. Es estar compartiendo la vida propia, ¿va? Esto no es un ministerio. Entonces, y hasta el día de hoy han perseverado en hogar. Cada quien va a diferente parroquia, a ministerios, etcétera, todo eso, pero en su pequeña comunidad siguen. Responsabilidad del líder es quien da razón a las reuniones al sacerdote periódicamente, esto sobre todo cuando es dentro de la parroquia. Es quien dirige las reuniones semanales y es quien se encarga de la comunicación entre los miembros del grupo. Nota importante, el grupo de vida es parte de la estructura del grupo de jóvenes, amén, por el periodo de 1 año. Dicho periodo comienza después del retiro de iniciación y concluye 1 año después, cediendo su lugar al nuevo grupo de vida. Esto lo decía porque evidentemente si iban a ir creciendo y creciendo grupos de vida, pues no iba a haber ni salones en la parroquia. Entonces el padre dijo, ok, que hagan un grupo de vida y se reúnan 1 año en la parroquia. Y después, si se quieren seguir reuniendo, que se reúnan en casa, etcétera, pero que le dejen ese hueco a un nuevo grupo de vida. Y había como 2 o 3 grupos de vida. Al final, todos los grupos de vida se juntaron, hicieron un solo grupo en casa, después de que pasó todo esto con el sacerdote. Pero había 3 grupos de vida o 3 pequeñas comunidades. Como el objetivo es enseñar a vivir una comunidad cristiana, el grupo que sale tiene la libertad de seguir reuniéndose en sus casas, pero dichas reuniones ya no estarán bajo la responsabilidad de la parroquia de San Luis. Eso es importante. Y ahorita se reúne este grupo después de que lo que pasó y no se reunían a nombre de la parroquia de San Luis, porque no puede haber reuniones a nombre de la iglesia privadas. O al menos tienen que estar en autorización del párroco. A veces a mí me dicen, oiga, ¿usted puede dar una charla en una casa y todo eso? Y les digo, sí, no tengo problema, salvo que no convoquen en nombre de una parroquia o en nombre de un ministerio, etcétera. Siempre les digo, lo mejor es en parroquia, etcétera, o aún en casa, pero con permiso de la parroquia a la que pertenecen y todo eso. No, es que muchos no son de la parroquia, son vecinos y todo eso. O sea, la iglesia no nos puede prohibir evangelizar en eso, pero hay que tener cuidado en no sacar la autoridad. No sé si se enteran, si saben, no den detalles, ¿verdad? Nomás por mencionarlo. Hay unos evangelizadores que estaban haciendo un evento, unos evangelizadores en internet, que han sido muy críticos con el Papa y todo ese tipo de cosas. Y el evento lo estaban organizando individualmente y pusieron Congreso Católico X. Pues para pronto el obispo les puso el freno. Y ya tuvieron que sacar la publicidad. Congreso o evento X. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar haciendo alguna cosa. La iglesia no es una cuestión particular. La responsabilidad la tiene el obispo. Y tenemos que respetar. Te podrá gustar, podrás tener un buen o mal obispo, podrás tener un buen o mal párroco, pero ellos son la autoridad. Te guste o no te guste, punto. Todo lo que puedas, respeta esa autoridad. Y si no, no usurpes esa autoridad. No le pongas título de retiro católico o reunión católica de algo, porque lo católico depende de que el obispo o tu párroco dé la autorización, ¿no? Entonces, por eso ponía, pero dichas reuniones ya no estarán bajo la responsabilidad de la parroquia de San Luis. Esto, ¿cómo vamos de tiempo? Son las 4:10. Bueno, esto nomás lo leo rapidito, porque en realidad, les digo, tuve que hacer la estructura del retiro de iniciación y después había un retiro de profundización. Había 2 tipos de retiro. El retiro de iniciación era pues abierto para todos, para el que quisiera, ¿no? Y el retiro de profundización solamente era para los grupos de vida. Evidente, ¿cuál era la gran diferencia? Los retiros de iniciación es como los conocen, había cosas serias y todo eso, pero juegos y todo eso. Pero el retiro de profundización ya
pedíamos como una formación, inclusive a grandes sacerdotes, porque ya los del grupo de vida ya están más profundizados y podían recibir algo ya más carnita, más pesada. Entonces, el grupo de jóvenes organiza 2 retiros. Retiro de iniciación. El retiro de iniciación está organizado e impartido por líderes del grupo de jóvenes, miembros del grupo de vida y voluntarios que ya hayan vivido dicho retiro. O sea, los que están a la cabeza de ese retiro de iniciación son todos que están en el grupo. El retiro de iniciación está destinado para hombres y mujeres entre las edades de 18 a 35 años. Si es cosa de quedarse, siempre vean la prudencia de separar hombres y mujeres, ¿verdad? Porque no, yo he sabido de algunas historias medias terroríficas. Hombres y mujeres que necesitan tener un primer encuentro con Cristo. Esto es fundamental. ¿Por qué? Una vez nos tocó una persona que estaba siendo obligada, pero además era ateo y se quedaba, no quería salir del dormitorio, etc. Y se puso un tanto agresivo y todo eso. Yo personalmente no soy de los que cree que tienes que obligar, porque estamos hablando de jóvenes adultos. Con los adolescentes todavía, ¿eh? Y también sabemos historias. Yo no quería ir, me obligaron, me trajo casi de la oreja mi mamá y todo eso, y ya salió súper convertido. También pasa eso. Pero estamos hablando de jóvenes adultos. Ya veo a una mamá agarrando uno de 25 años así. O sea, no se puede, o sea, no debería de ser. Entonces, hombres y mujeres que necesitan tener un primer encuentro con Cristo, que necesitan, o sea, no lo han tenido, lo necesitan, pero ellos lo necesitan, no la mamá. No sé si me hago entender. O sea, la mamá ve que su hijo necesita encontrarse con Cristo, pero él no cree que necesite de Cristo, que no necesita, a lo menos en lo mínimo. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Necesita tener un primer encuentro con Cristo. Hombres y mujeres que necesitan tener un reencuentro con Cristo. Alguien que ya tuvo, creo que algunos hubo un testimonio, ¿eh? De que empezaron con un grupo de jóvenes y todo bien, y luego se tibiaron y luego ya volvieron a regresar. También el retiro de iniciación es para esa gente, para gente que ya tuvo alguna experiencia, pero se tibió por alguna cosa, pues ahí se puede reactivar. Hombres y mujeres que necesitan tener un reencuentro con Cristo. Hombres y mujeres que estén en búsqueda de la verdad, aun que no fueran creyentes o lo fueran de otra denominación cristiana o religión, pero que estén en búsqueda. Si este ateo que nos llegó esa vez al retiro busca la verdad, primero evidentemente no se iba a estar ahí escondido abajo de la litera y que no me saquen de aquí y todo eso, ¿eh? No hay problema en que en el retiro de iniciación recibiéramos budistas, ateos, lo que tú quieras y gustes. ¿Están buscando la verdad? Algo. Ya el querer buscar, eso es importante, ¿eh? El retiro de profundización. El retiro de profundización está coordinado por el líder del grupo de vida y en asesoría con el director de grupos de jóvenes. Es impartido por algún predicador aprobado por la parroquia de San Luis. Bueno, en este caso, el retiro de profundización está destinado para miembros del grupo de vida. El retiro de profundización solamente para los que estaban en la pequeña comunidad o grupo de vida podían asistir, porque es algo ya más profundo, más denso. Esos retiros los hacíamos, por ejemplo, en total silencio, y ahí empezaron eso. No sé cómo, bueno, ahorita vamos a examinar un poco, no sé qué tanto les ha funcionado esto del silencio. ¿Quién verdaderamente ha aguantado y soportado estar en silencio y no comunicarse? Y veíamos. Pero además nosotros agregábamos, por ejemplo, el ayuno. ¿Por qué? Porque un retiro no solamente es de tu intelecto, tú estás recibiendo ideas, también tu cuerpo tiene que hacer el retiro. Y entonces abríamos y los retiros de profundización, primero eran en absoluto silencio, no se podía hablar. No se podía hablar, absoluto silencio, salvo en actividades que hacíamos así. En ayuno, el ayuno dependía de cada persona. Lo único que se administraba era pan y agua, punto. Y traíamos algo de jugo de naranja o algo por si a alguien se le bajaba mucho el azúcar, etc. Pero si alguien no podía ayunar alguna cosa, sin juzgarlo, le decíamos, pues trae tu propia comida y listo. Porque, no sé, me acuerdo que una ya estaba embarazada, imagínate, si la ponemos a ayunar. Entonces, y ya cada quien. Uno no, tomaba pan y agua nada más una vez al día o 3 veces al día, ya cada quien veía la cuestión del ayuno. Porque el cuerpo también necesita hacer su retiro. Y la mayoría de retiros no se hace ayuno.
Entonces no se tiene una experiencia de cómo es que mi cuerpo haga el retiro. E inclusive les voy a decir alguna cosa. Cuando es eso, silencio y el ayuno y luego las charlas y todo eso, a veces uno siente la pesadez. Entonces cae la parte del sueño y todo eso. Yo les decía, muchas veces el fruto del retiro no va a ser que aprendan todo lo que van a escuchar en las charlas. El fruto del retiro es que hayan vencido el que no se durmieran. O sea, si tú peleas, quizá no aprendiste nada, pero creciste en una virtud que se llama la templanza, el dominio de ti mismo. Alguien podría decir, es más fácil, pues mejor dormirme un ratito, etcétera, para después aprender bien. No, es que la meta de un retiro no es que aprendas de una charla. Muchas veces Dios a ti te está diciendo, yo quiero que de este fruto, de este retiro sea que aprendas a dominarte. Y párate si te estás durmiendo, lo que tú quieras y todo eso, pero no te vas a dar la lucha y no te vas a dormir. Eso es mejor que aprender a veces una charla completa, porque estás haciendo el retiro en tu propia carne. Entonces, es ese tipo de retiro, el retiro de profundización. Evidentemente, imagínense, este tipo de retiro no se lo puedes poner a alguien que va empezando. Va a correr a la primera, o sea, no, es un par de locos, ¿va? Y bueno, ya termino ahí.